Vamos a conocer a través de esta entrevista aspectos muy interesantes de esta peregrinación por la beatificación de la Madre Antonia de Jesús a Pastrana, una peregrinación que además cuenta con un precio muy interesante, tan solo 340 euros, y que se va a extender durante varios días, desde el lunes 5 de agosto hasta el viernes 9 de agosto, con un itinerario muy atractivo. Vamos a conocer distintos aspectos a través, en primer lugar, del guía espiritual del Padre David Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y también de una de las colaboradoras de Inmaculada Rivera. Saludos. Buenos días, encantada. Con nosotros se encuentran las madres Mercedes y Raquel, que después nos harán también su impresión en torno a esta peregrinación que, Padre David Gutiérrez, vamos a situar al espectador. ¿En qué consiste? Bueno, hay que partir de la idea que esta peregrinación surge por una iniciativa de las Madres Agustinas Recoletas de aquí de Chiclana, junto con un grupo de devotos de la Madre Antonia de Jesús. La Madre Antonia de Jesús es uno de los de las personas que están en proceso de beatificación en nuestra diócesis, y en torno pues a este acontecimiento pues se ha creado un grupo de devotos que quieren conocer un poco las raíces o las huellas de la vida de la Madre Antonia de Jesús. Ya tuvimos una primera peregrinación que fue a Granada, donde estuvimos conociendo dos de los conventos que ella fundó. Y ahora esta segunda parte pues queríamos conocer un poquito la tierra que la vio nacer, en el pueblo de Pastrana, en la provincia de Guadalajara, y a la vez aprovechar también pues para visitar otros lugares cercanos relacionados también con la Madre Antonia de Jesús. Vamos a estar en la ciudad de Toledo. Allí en Toledo, en el Colegio de Doncellas Nobles, es donde se educó precisamente la madre de la Madre Antonia de Jesús. Vamos a tener la oportunidad también de acercarnos hasta Madrid y visitar el Real Monasterio de la Encarnación de Patrimonio Nacional, que es de la Orden de las Agustinas Recoletas, y allí se encuentra también en los restos de la Madre Mariana de San José, que es la fundadora de la Orden. Y aprovechando, como se suele decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechando también las cercanías de Madrid, pues como estamos también este año celebrando el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, pues vamos a tener también la oportunidad de visitar el santuario del Cerro de los Ángeles en Getafe, para ganar también el año jubilar de ahora. Se trata de un programa extenso que comienza el lunes 5 de agosto con salida desde Chiclana a las 7:30 y desde San Fernando a las 8 con destino a Toledo, almuerzo en ruta, parada en el Monasterio del Santo Cristo de la Victoria, Madres Agustinas Recoletas de Serradilla en Cáceres, llegada a Toledo, cena y alojamiento. El martes 6 de agosto en Toledo, desayuno, ruta teresiana por la ciudad, almuerzo, visita a la catedral, al Real Colegio de las Doncellas Nobles, a la iglesia de Santo Tomé, donde se encuentra ese magnífico cuadro del entierro del conde Orgaz del Greco, cena y alojamiento. El miércoles 7 en Pastrana, desayuno y salida hacia la localidad, visita al Palacio Ducal y Museo de San Juan de la Cruz, celebración de la Eucaristía en Pastrana, almuerzo allí, cena y alojamiento en Toledo. El jueves día 8 en Madrid, desayuno y salida hacia Cerro de los Ángeles, parada en el cerro por ese centenario que ha comentado el padre, almuerzo, visita al Monasterio de la Encarnación y a la Catedral de la Almudena, cena y alojamiento en Toledo. Y el viernes 9 de agosto, desayuno y salida hacia Chiclana, visita al convento del Santo Cristo de las Misericordias de las Madres Agustinas Recoletos de la Calzada de Oropesa en Toledo, paradas y almuerzo en ruta y llegada a Chiclana por la tarde. Alojamiento incluido en el precio en la Casa de Espiritualidad de los Carmelitas Descalzos, en pleno centro de Toledo, con pensión completa, desde la cena del lunes hasta el desayuno del viernes, no incluidos los dos almuerzos en ruta, y entradas a monumentos. Realmente todo por 340 euros. Estamos hablando de una iniciativa religiosa que tiene un precio interesantísimo, incluso desde un punto de vista cultural y turístico, con exención de lo religioso, que es lo fundamental de esta iniciativa. Efectivamente, yo quisiera también aquí hacer una distinción porque hay algunas personas que están hablando de una excursión. Bueno, esto es más bien una peregrinación que es verdad que tiene un carácter cultural, que tiene un carácter lúdico también, pero qué duda cabe que tiene mucha fuerza el tema espiritual.
O sea, el hecho de visitar estos lugares, pues lo que se pretende también es que las personas a través de las huellas de la Madre Antonia de Jesús, pues se encuentren con Dios, ¿no? Que es lo que realmente es un viaje de fe, es una peregrinación, pues buscando un poquito ese encuentro con lo trascendente. Muy importante, las inscripciones son aquí en donde nos encontramos, en el torno de las Madres Agustinas Recoletas de Chiclana, es decir, hay que inscribirse en el mismo convento. Sí, bueno, yo creo que en este tema ya de las inscripciones, mejor Isma puede dar algunos detalles. Bueno, estupendo. Las inscripciones aquí en el torno de las Agustinas Recoletas, y en el momento que vengáis se rellena uno los datos, se firma, porque de alguna forma así ya sabemos las personas que van. Y es muy fácil porque esto es una familia y es un convento ambulante, es decir, que aquí fluye la armonía, fluye el cariño y fluye esas ganas de estar con nuestra Madre Antonia de Jesús, con lo cual nada es complicado, simplemente es animaros, las personas que realmente sintáis algo o curiosidad, o algunos que digan, pues ¿eso qué es? Pues aquí estamos, en el convento de Jesús Nazareno de Chiclana, y os atenderemos en el torno. Gracias. Una iniciativa para la que ¿cuántos peregrinos esperáis? Bueno, se ha puesto a disposición lo que es un autobús, que normalmente suele tener en torno a 55 o 60 plazas, y eso es más o menos lo que esperamos llevar. Yo creo que el aumentar más el número, pienso que a lo mejor puede perder un poco la calidad de lo que es la convivencia, de lo que se pretende realmente con esta peregrinación, ¿no? Entonces, bueno, hemos puesto también como un número de plazas fijo y cerrado, que sería lo que es un autobús. Y estamos hablando de una peregrinación con rezo diario de laudes y vísperas, del Santo Rosario y celebración de la Eucaristía. En esta conversación con el padre David Gutiérrez, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de San Fernando y director de la Escuela Diocesana de Arte Cristiano, de una peregrinación que, con ese componente religioso, va a permitir ver auténticas obras de arte, como ese cuadro del Greco, o conventos, edificios, la propia Catedral de Toledo. Es muy interesante, ciertamente, un precio de 340 euros que permite estar desde el lunes 5 de agosto hasta el viernes 9 que se vuelve, casi con todo incluido. Sí, la verdad es que es muy interesante, pero siempre enmarcado desde el punto de vista de la peregrinación, ¿no? El tema de ver las obras de arte, en que vamos a ver enormes obras de arte y algunas de primera calidad, ¿no? Como el cuadro del entierro del Señor de Orgaz, la Catedral de Toledo, que es primada de España. Es siempre, bueno, hay una frase de San Juan Damasceno que yo creo que da en la clave de cómo nosotros los cristianos tenemos que entender las obras de arte. Él decía que el arte es un lazarillo que nos lleva de la mano hacia Dios. Y yo creo que realmente nosotros contemplando estas obras de arte, pues nos tiene que ayudar sobre todo también pues a encontrarnos con Dios, ¿no? La belleza nos tiene que llevar a la belleza suma, en que para nosotros los creyentes es Dios. Vamos a tener la oportunidad también, porque el visitar Toledo, el alojarnos en el convento de los Carmelitas Descalzos, allí el padre Tito, un fraile, el prior de la casa, que es un hombre muy inquieto, también muy amante del arte, él organiza por Toledo pues unas rutas teresianas. Toledo es una ciudad que está muy vinculada también a Santa Teresa, y yo creo que es muy importante el que también tengamos oportunidad de hacer esta ruta, pues por dos motivos, ¿no? Primero, porque bueno, Santa Teresa de Jesús es la santa de España, por antonomasia, doctora de la Iglesia, es una figura de primera magnitud. Y siempre pues muy interesante el conocer su figura, el conocer su historia, su vida. Pero luego también es que está muy relacionado con la Madre Antonia de Jesús, porque la Madre Antonia de Jesús fue una gran admiradora de Santa Teresa de Jesús. Ella, una de las primeras iniciativas que tuvo en su momento vocacional, quiso ser carmelita descalza, leyendo al libro de la vida de Santa Teresa, pero después, bueno, Dios, los caminos de Dios son distintos a los nuestros, y Dios lo fue guiando pues para entrar en la orden de las Agustinas Recoletas, ser fundadora, pero ella siempre tuvo muy en mente y muy claro la labor reformadora de Santa Teresa de Jesús. Y ella es una gran admiradora, ella su vida vocacional empieza con ella, y yo creo que el visitar esta ruta teresiana, en cierta manera, pues nos vincula también a la biografía de la Madre Antonia.
Que precisamente por eso quería preguntarle, porque estamos hablando de una peregrinación por esa beatificación de la Madre Antonia de Jesús. Recordar los datos básicos de su biografía y cómo se encuentra ese proceso de beatificación. Bueno, la Madre Antonia de Jesús, y haciendo un poquito al hilo de lo que comentaba de Santa Teresa, aquí en Cádiz pues se le ha quedado un poco como el apelativo la Santa Teresa gaditana. Porque es cierto que tiene una vida muy paralela a Santa Teresa, fundadora de conventos, reformadora, es una vida interesantísima, para nuestra diócesis es una gloria. Y realmente, bueno, el proceso de beatificación pues está bastante avanzado, ya se terminó todo lo que era el proceso diocesano, en que se cerró aquí en Chiclana. Y bueno, ya está toda la documentación y todo el proceso se encuentra ya en Roma. Se está haciendo el estudio de un posible milagro en que ha realizado la Madre Antonia Jesús, que eso, cuando ya definitivamente sea ya oficial, pues lo que va a marcar la senda ya definitiva a la beatificación. Vamos a recoger también impresiones de dos de las madres de este convento de Chiclana, de estas madres agustinas recoletas, Mercedes y Raquel. Madre Superiora Mercedes, ¿qué impresión en torno a este viaje y en torno a la persona que está en proceso de beatificación? Me parece que es una cosa muy hermosa y una oportunidad que le da el Señor a esas personas que concretamente van ahí y van a descubrir, no rechazando nada, porque el mundo es bueno cuando se utiliza todo para el bien, pero que ahí van a encontrar cosas que ella no se lo imaginaba, ¿no? Entonces la vida es muy larga y el hombre no solamente necesita de cosas materiales, porque como ya todos sabemos, una cosa que es presente y futura y se acaba, ¿no? Pero el que entra en esa intimidad de lo sobrenatural, que es Madre Antonia, esas personas se pueden enriquecer mucho, porque la vida es muy larga, hay momentos difíciles, hay momentos, no solamente se puede buscar a Madre Antonia para pedirle un favor de una curación de un familiar o de ella misma, sino también darle gracias por muchas cosas que se han evitado y que es buena, ¿no? Y todo eso a través del conocimiento de ella, pues la persona se va enriqueciendo y se va despojando también de muchas cosas de este mundo que nos hacen tanta falta, ¿no? Invitar a los espectadores a que acudan a la peregrinación, a que se apunten. Ajá, pues bueno, yo no voy ahí, porque soy contemplativa, pero la verdad que yo creo que según está preparado y el ambiente y todo, pues es muy favorable, y al mismo tiempo también tengo el recuerdo de cuando han ido a Granada, que han venido contentos, ¿es verdad eso? Exactamente. Contentísimos, o sea, que le ha llamado a seguir adelante, incluso personas que no eran no tenían conocimiento de muchas cosas, y después de eso ya se sienten ellos pues llamados no a cambiar su vida, sino a seguir con otras ideas, que también lo que todos buscamos es mantenernos fuertes y feliz. Bueno, pues todas esas cosas, hay veces que están en las cosas materiales, pero hay otros momentos en que lo material no ajusta a la necesidad. Tú buscas, y ahí pensando en Madre Antonia, que tanto favor, nosotras que la tenemos tan cercana, de momento en momento decimos, esto lo hizo Madre Antonia, mira Madre Antonia, nosotros la tenemos como si fuera un lazarillo en casa, mira que hay que hacer esto, mira, pero es que no podemos, es que no, hay Madre Antonia, pues ya está Madre Antonia ahí ya haciendo ella su misión, y aquello se soluciona. Sí, así es una experiencia que se vive, y cada uno desde su casa, ¿no es así? Vosotros no tenéis también esa... Yo la tengo hasta en la sopa. En todo momento está acompañada. O sea que, sí. Quería aprovechar esta ocasión, Madre Mercedes, para preguntarle cuántas monjas hay en el convento y cómo es su día a día. El día a día es muy bonito. Cada día es distinto. La gente, bueno, las personas, y yo lo veo bien, porque lo que no se conoce no se ama, ¿no? Parece, las hermanas estarán aburridas, pues no saben ellas que somos nosotras las que estamos más completas, con todo. Nos levantamos, rezamos, trabajamos, ensayamos, ahorita mismo estamos haciendo tortas, no sé si huele aquí, ¿la torta huele? Nos levantamos a las 5:30 y nos acostamos a las 11 y pico. Y nada, y yo hasta me doy mi vuelta, que es muy necesaria, por el jardín, alabo a Dios. Esas flores las puse porque dije, para que vean nuestras flores del jardín. Eso es,
Y de verdad, y tiempo no perdemos ninguno, porque el tiempo es un tesoro que Dios nos da y también nos ha pedido cuenta. ¿Qué hiciste con aquella hora que las tuviste? Pues no, señor, yo estaba haciendo lo que tú querías. Y el horario así, punto por punto, es largo de explicar. O sea, ahorita no, yo creo que no conviene punto por punto porque estaríamos aquí todo el día. Muy fundamental, que es la base nuestra, es la vida sobrenatural, la vida espiritual, la oración, estar continuamente en las horas. Continuamente puedo estar yo en la presencia de Dios, estoy haciendo un trabajo del Señor por ti, para gloria tuya. Eso se hace, pero es que hay ciertas horas, que son 5 por lo menos las que tenemos, nos levantamos a las 5:30, a las 6:15 estamos en el coro, hacemos la oración, después la misa, después el trabajo, después otra vez se deja el trabajo y antes de la comida vamos a rezar una hora canónica que nos une con la iglesia, después a las 3:30 vamos a rezar rosario, vamos a otra hora, pero el trabajo no lo dejamos, sino ciertos momentos que están dedicados. Después por la tarde, 1:30 ante el Señor, dándole gracias por todo, acordándonos. Hoy las monjas ahí metidas no se acuerdan de nadie, nos acordamos de todo el mundo. Porque si no cumple, es que nuestra vida no tiene sentido. Si fuera para nosotras mismas estaríamos aburridas, y aburridas nunca estamos, al revés. Lo que nos queda tiempo, nos falta tiempo ahora, que antes teníamos más, es para coser, porque nos gusta coser, pero ahora no nos da tiempo. Muchas gracias por esas impresiones, las madres Mercedes, Madre Superiora y Raquel, y también al padre David Gutiérrez, con el que hemos estado hablando, y con Inmaculada Rivera. Unas últimas impresiones para animar a quienes nos ven a apuntarse aquí en este convento de las Madres Agustinas Recoletas a este viaje por solo 340 euros, desde el lunes salida, vuelta el viernes, visitas a Toledo, a Madrid, a Pastrana, una peregrinación interesantísima. Mire, una cosita, si le parece a usted que se debe de hacer o se puede hacer, desde aquí, ya que nos trae esta oportunidad, que sin querer nos hemos metido en estos jaleos, decirle a la juventud, primero de Chiclana, que a lo mejor llega a otro lugar, ¿no? Que aquí estamos, si quieren venir a conocernos, dice el refrán que lo que no se conoce no se ama. Ellas pueden tener una idea de nosotras, como he dicho antes, triste, aburrida. Eso nunca, pues no tenemos tiempo para esas cosas. Y al vernos, pues puede que también algunas sean ya elegidas y llamadas por el Señor, pero como ellas no lo han descubierto, pues no pueden tomar decisiones, tampoco el Señor le va a tirar de una oreja. Si tú no quieres, vaya tú. Pero se les da una oportunidad si quieren venir a conocernos. Padre David, ¿qué dice? Me compromete. Bueno, yo decir que, reitero en que la gente se anime para venir a esta peregrinación. Y yo, pues lanzando una baza a favor de las monjas, decir que, el misterio que tiene dentro de la vida de la Iglesia, la vida contemplativa, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no lo entiende, ve que a lo mejor es mucho más atractivo la vida de los misioneros, o por ejemplo, aquí mismo en Chiclana, ¿no? Hay gente que dice, pues mira, las hermanitas de la cruz, ¿no? Que están cuidando de los enfermos, que salen. Pero claro, las monjas de clausura ahí encerradas todo el día. Bueno, yo creo que tenemos que partir para comprender la vida de clausura. Yo creo que hay que partir primero desde la fe. Esto se entiende desde la fe. Y claro, desde la fe nosotros sabemos la fuerza tan grande que tiene la oración. Y esa es la vocación específica que tienen los monjes y las monjas de clausura. La oración, el rezar por todos nosotros. Luego su modo de subsistencia, que es las tortas o lo que cada convento para poder sobrevivir, ¿no? Pero esa no es la vocación. La vocación de las monjas de Chiclana no es hacer tortas. La vocación de las monjas de Chiclana es rezar por todos nosotros. Y nosotros eso lo entendemos también. Yo siempre pongo el ejemplo de un árbol. La Iglesia lo podemos comparar a un árbol. Un árbol, nosotros lo que vemos es el tronco, vemos las ramas, vemos la sombra que nos da, pero no nos damos cuenta que lo que está sustentando precisamente a ese árbol son las raíces, que es lo que no se ve. Si quitamos las raíces, el árbol se seca. Pues lo mismo ocurre con la Iglesia, ¿no? Nosotros vemos la cantidad de labores apostólicas que realiza la Iglesia a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué está sustentando esa labor? Pues la oración
de los monasterios contemplativos, de los monjes y las monjas de clausura que con sus oraciones pues alimentan el árbol de la Iglesia. Pues aquí quedan estas impresiones con motivo de esa invitación y de ese anuncio que realizamos de esta peregrinación a Pastrana. Gracias a todos y todas y buen día. Va a llegar a México. A través de internet puede llegar, sí. Saludos a todos mis paisanos. Bueno, y un detalle que también, que sepan que a los chiclaneros Madre Antonia los adoraba, ¿eh? O sea, tienen que tener eso bien también en su corazón. Madre Antonia aquí se enamoró de todos los chiclaneros y yo la veo viva y la veo contenta en todo este jaleo a Madre Antonia de Jesús. Bueno, si se puede decir así, pero así yo lo estoy viendo. Sí, ella la que dice y marca, si es que desde allí está indicándonos todo lo que tenemos que hacer, tiene una fuerza magnífica, yo la miro y me habla, es decir, que es una interioridad que cuando la conoce ya no puedes escapar de ella, es como que la llevas encima. Mira, aquí llevo yo su pin, mira cómo se mueve, es que Madre Antonia es muy inquieta, entonces se mueve muchísimo, entonces decir que quien la conoce no se despega de ella, es decir, es un cariño especial, ¿vale? La Madre Antonia de Jesús es una mujer que nace en Pastrana, provincia de Guadalajara, hija de un granadino y de una alcarreña. La Madre Antonia vivía allí sus primeros años de infancia en un ambiente muy religioso, un ambiente fuertemente marcado, ella lo insiste mucho, fuertemente marcado por la caridad para con los pobres. Era muy normal en casa de sus abuelos, lo fue después en la casa de sus padres, el acoger al pobre y tenerlo viviendo allí en la casa. Prácticamente los miembros de la familia, sobre todo los hijos, casi se definían como servidores de esos pobres a los que acogían, ¿no? El caso es que el padre tiene ciertos problemas, allí hay ciertos problemas con la herencia y entonces piensa en volver a Granada. Y cuando Antonia, creo que son 9 años que tiene, van a Granada. Y en la niña, pues sobre todo por las lecturas de Santa Teresa, en un primer momento, la dinámica que piensa es aquella de dejar las galas, ¿no? Es como su frase talismán. Y entonces empieza a vivir como, digamos, como recogida, como una beata en su casa, en Granada. El caso es que al final entra en contacto con los agustinos recoletos que están allí en el Albaicín de Granada y ellos serán los que la vayan encaminando un poquito a que al final su idea sea la de fundar, primero en Granada e incluso después en otros lugares. De hecho, ella se identifica como fundadora, ¿no? Estamos hablando de unos años después de la Madre Mariana, que ha hecho su labor más al norte. Ella se va a centrar sobre todo en Andalucía y el caso es que empezará con el beaterio del Albaicín, lo que hoy es el convento de Santo Tomás de Villanueva, en el Albaicín. Después bajará al centro de la ciudad, actualmente están allí en el convento de Corpus Christi, y después marchará a la otra Andalucía, marchará a Chiclana y después terminará fundando en Medina Sidonia. Entonces es una mujer que continúa su labor sin un contacto, digamos, directo con Madre Mariana, sí con sus fundaciones, y lo que empezó de la mano de los agustinos recoletos, poco a poco a ella, que no le va muy bien con nosotros los frailes, entonces poco a poco se irá acercando más al mundo episcopal y al mundo, le apoyará sobre todo los sacerdotes de la diócesis de Granada, ¿no? Entonces la madre Antonia, tenemos la suerte de que escribe un libro, esos típicos que han pedido que escriban algunas santas fundadoras, ¿no? Que les piden que escriban sus confesores. En este caso parece que fue el padre Villerino el que podía querer la información para el libro que escribió sobre la historia de las monjas agustinas recoletas. Entonces ella escribe ese libro, es un libro fresco, es un libro sencillo, es un libro sin grandes visiones, no hay
no hay, no sé, un misticismo tremendo. Es un libro escrito por una mujer sencilla que cuenta las maravillas que Dios hace a través de ella, ¿no? Y sobre todo lo que sería su frase fundamental, ¿no? La voluntad de Dios, que es la que se hace a través de ella. El caso es que en Granada encuentra muchas dificultades. Granada era una ciudad, digamos, muy clerical, era una ciudad donde todo estaba lleno por el mundo de chancillería, del mundo de la burocracia, el mundo del obispo de Granada, ¿no? Todo ese mundillo. Y es muy bonito la diferencia que encuentra en la zona de Cádiz, que es una zona muy fresca, es una zona más liberal, es una zona donde son los laicos, los grandes comerciantes vascos y genoveses, los que, digamos, los que organizan, los que ayudan a la Madre Antonia y los que le pondrán esos dos conventos, el de Chiclana y el de Medina, casi como un auténtico regalito, ¿no? Entonces, Madre Antonia, eso que ha sentido, lo quiere pasar a las monjas, que a lo largo de la historia pues han sido tantísimas, ¿no?, en los 4 conventos, y yo la pondría al nivel de la Madre Mariana, que es otra grande mujer con una vida espiritual muy intensa, ¿no? Madre Antonia se calla mucho de los beneficios que recibe de Dios, podemos decir, es una mujer como más práctica, pero serían como dos caras, ¿no?, de un mismo trabajo, que es el de la fundación de las monjas agustinas recoletas y el de todo el volumen, todo el bagaje que han dejado después, ¿no? Los 4 conventos, estos que he dicho, se identifican plenamente con esta mujer fantástica, ¿no?, con esta increíble obra de la mano de Dios en medio de ese mundo, ¿no? Y entonces, pues sí, me ha tocado trabajar un poco sobre la Madre Antonia en estos años, dejando ya bastante encaminada la cosa para que continúe para adelante, ¿no? Lo que más me llama la atención es que desde un primer momento, casi antes de que ella se encuentre con los recoletos, con esa forma de vivir, ya más o menos lo que ella está buscando, ¿no?, es lo que Madre Mariana, con ya unas reglas determinadas y unas reglas concretas, estaba construyendo, ¿no? De hecho, da la sensación, cuando uno lee a Madre Antonia, que ella ha empezado a vivir todo eso, no sé bien cómo decir, antes de que se realice, ¿no? Ella, por ejemplo, le da una fuerza terrible a lo que es la oración. La oración para ella lo es todo. De hecho, como dicen sus monjas, no se le conoció más celda que el coro, ¿no? Su insistencia continua era esa. Otros elementos de su espiritualidad pues están, digamos, muy de acuerdo con el tiempo que le tocó vivir, ¿no? La penitencia, los ayunos, etcétera, etcétera. Pero es una mujer con un corazón verdaderamente de madre para con sus hijas, ¿no? Son infinitos los detalles que continuamente aparecen en favor de las que están con ella, ¿no? Ella, que es una mujer que se tiene, digamos, de alta cuna, cuenta que el mayor esfuerzo, lo que más verdaderamente le desgarra, es tener que salir a pedir limosna, pero sale a pedir limosna para sus monjas y sale a pedir limosna para todos los pobres que se acercaban al albaicín, ¿no? En un primer momento, cuando son 2 o 3, es su padre el que les lleva lo necesario y demás, pero al ir creciendo la comunidad. Y entonces ella tiene páginas desgarradoras de cómo quería salir, de cómo no había forma, de que se sentía como tirada por una maroma, ¿no? Que luego al llegar a la casa que tenía que pedir era otra cruz la que tenía encima. Esa cercanía, ese cariño para con las suyas, ese tratar de encontrar a Dios de la misma manera, ¿no? Creo que es algo muy hermoso, muy recoleto. Y es algo que ella empezó a vivirlo y después lo identificó claramente con el carisma que le ofrecían las agustinas recoletas, ¿no? De hecho, lo que ella empezó como unos beaterios, lo que ocurrió al final fue que se convirtieron en conventos agustinos recoletos, ¿no? Como plenamente identificados con esa realidad que ella buscaba. Yo estaba en Chiclana cuando me llamó mi provincial entonces para decirme que el padre Romualdo, que estaba con esta historia, ¿no?, de la Madre Antonia, que había que hacer el proceso diocesano. Entonces, que me veían a mí como
preparado, ya que antes había estado en Almería, más o menos conocía algo la realidad de Granada, y después en la zona de la bahía de Cádiz, ¿no?, que es donde estaba en ese momento. Entonces, pues sí, yo le ayudé entonces. El padre Romualdo decía así que éramos los vicepostuladores, aquello no existe, pero vamos, pero venía muy bien para empezar a trabajar. Entonces me tocó acompañar al tribunal, que tenía que tomar declaraciones de los testigos. Yo también fui entrando en contacto con los 4 conventos, y el caso es pues que ahí se quedó, porque yo después tuve que marchar a Brasil. Cuando yo estoy estudiando en Granada, en la Facultad de Teología, tenía que hacer una tesina. A mí se me había ocurrido otro tema, pero entonces el padre general me pidió que lo hiciese sobre la Madre Antonia, porque estaban queriendo un poco relanzar la causa, ¿no? Entonces pues lo hice así. Mi tesina trató sobre la Madre Antonia. Eso me ayudó también un poco a recuperar los lazos, y al venir aquí, entonces lo que se me pidió es que continuase con la posición, ¿no? La posición la había dejado el padre Romualdo muy avanzada, entonces había que trabajar con eso. Como yo ya tenía bastantes conocimientos de la Madre Antonia, pues entonces me puse a trabajar, y ahora en este momento, digamos, yo ya le he pasado todo al postulador. Entiendo que ya prácticamente está trabajado, ¿no?, sobre todo lo que es la biografía documentada, que es lo que más interesa, con toda la documentación, ¿no? Sobre todo ese trabajo el más importante. Luego son 80 documentos más de ausencia de culto, de todo lo que se hizo en el proceso diocesano, y entonces ahora simplemente entiendo que lo que queda ya es maquetarlo, prepararlo y que se podrá presentar. Entre medio, pues sí, de esas biografías que estamos sacando, esas biografías tan interesantes sobre frailes y monjas que no son santos, pero que podrían serlo y tienen su lugar en la historia, pues sí he escrito el de la Madre Antonia, que espero que en breve aparezca. Yo, para mí, lo más importante que tiene es esto que he comentado de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios que se cumple por encima de todo, ¿no? Tiene incluso algún texto un tanto problemático, ¿no? Me lo hicieron ver en la tesina, ahora a ver cómo se los decimos en el Vaticano, ¿no? Cuando incluso mueren 2 obispos, y en fin, el pensamiento de la Madre Antonia es: esto nos estaban fastidiando un poco, entonces parece que incluso la voluntad de Dios se pone por encima de ellos, ¿no? Para ella es un absoluto, para ella es un total, la voluntad de Dios se cumple, ¿no? Y ella se ve como un mero instrumento en las manos de Dios, con toda su fuerza de mujer, con toda su valentía, con todas sus agallas para enfrentarse a quien haga falta y para verdaderamente ir buscando lo que ella entiende que es la voluntad de Dios. Esa es la que en definitiva se cumple, ¿no? Y creo que es hermoso el que nosotros, tan dados a tantos proyectos, a tanto pensar, ¿no? En definitiva, que nos veamos un poco verdaderamente en las manos de Dios, que tiene su plan para la Iglesia, que tiene un gran plan, y en el que nosotros, en la medida que podamos ayudar, pues seremos bienaventurados y lo habremos entendido.